Pachi Suárez, que es jardinero y divulgador de temas de jardín y temas de jardinería sostenible. Y pues con nosotros ha colaborado durante muchos años, Pachi, en los huertos. Porque bueno, de hecho, hace como 12 años hicimos un acto sobre jardinería sostenible en la villa y hemos tratado mucho el tema de los huertos y menos el tema de la jardinería doméstica, porque también es muy importante. Y cuando hablamos de jardinería doméstica, es decir, toda persona que tiene una terraza o un jardín pequeño, y no solamente la gente que tiene grandes jardines. Perdone, por favor, hay sitio aquí delante, si queréis poneros por aquí delante, hay un montón de sitio. Entonces, Pachi, pues, como digo, es jardinero, ha participado en programas de investigación en viveros, y luego también ha sido pues, activista ecologista, ha estado en Ecologistas en Acción, al PDT Sostenible, y es una persona que combina dos cosas, la teoría y la práctica, porque él sabe toda la teoría y hacer la práctica, es jardinero profesional. Entonces, para mí es una maravilla, porque él sabe día a día cuáles son los problemas de la gente y sabe, él tiene una terraza que tiene un montón de cosas en la terraza y luego pues trata con jardines de urbanizaciones, jardines privadas. Entonces tiene una mirada muy interesante sobre lo que pasa aquí en la sierra. Porque otra cosa también es que hay mucha gente que habla de los jardines, pero hablan de jardines en otro sitio. Y en la sierra tenemos unas problemáticas muy específicas, ¿no? Porque tenemos el clima y todo el tema del, pues, que no es lo mismo que en otros sitios. Entonces, bueno, Pachi lo que va a hacer ahora es hacer un resumen, porque obviamente en poco tiempo no puedes hablar de todo lo que es la jardinería sostenible, pero va a hacer un breve resumen de temas importantes y luego más o menos 50 minutos y luego vamos a tener bastante tiempo para preguntas, porque yo creo que esto es muy interesante para preguntas. Hemos estado hablando ahora de la procesionaria. Yo tengo que decir, Pachi tenemos un piñonero, tenemos un jardín muy pequeño porque tiene un piñonero. Y en esto, pues Pachi viene todos los años, más o menos en enero, en diciembre, enero, y lo inyecta con aceite de neem y nunca tenemos procesionarios. Es un tratamiento ecológico a las procesionarias que son dentro de un jardín, cuando tienes niños pequeños o perros, es muy problemático. Nada, te dejo a ti, Pachi. Bueno, quería primero comenzar hablando de dinero, que siempre queda un poco así, un poco romántico, pero lo que sí que quería dejar claro es que la jardinería, digamos, ecológica o sostenible, como la queramos llamar, no se hace básicamente por desconocimiento, por desconocimiento tanto del público general como de los profesionales, porque ni es más cara, o sea, que no hay condicionantes, digamos, económicos, sencillamente es trabajar de otra manera, ¿no? Y de hecho el mejor ejemplo soy yo, que yo llevo 20 años viviendo de la jardinería usando estos sistemas y no me he arruinado, ¿no? Entonces, lo digo porque muchas veces, sobre todo a nivel municipal, ¿se me oye bien o cojo el micro? Se te oye bien. Vale, si no me lo decís y lo cojo. Pues digamos como que puede haber ciertos reparos a la hora de usar estas técnicas, ¿no? Pero que básicamente yo por lo que veo es que tanto en las escuelas de formación como en la gente que trabaja en jardín, bueno, la gente que trabaja en jardinería en general no tiene formación ni de esto ni de nada, porque el nivel desgraciadamente es bastante bajo, ¿no? En España pues muchas veces los jardineros pues son gente pues, que se ha buscado la vida, porque se ha quedado en paro y no sé qué,
y nos falta cultura jardinera. Entonces, bueno, con charlas como esta, pues intentamos compensar, bueno, pues también. Comentaros que ahora, afortunadamente, hay un mogollón de información, tanto en libros como en internet y tal, que hace 20 años, cuando empezamos con mucha gente con estos temas, pues es que era que no había información, o la que había venía del extranjero y no era fácilmente aplicable luego a nuestra realidad. Entonces voy a desarrollar 4 ideas muy brevemente que digamos que se van a hacer que nuestro jardín sea mucho más sostenible. El primero sería esta palabra tan rara que pone xerojardinería, Sí, significa en seco. momento no se ve nada Da igual porque lo voy a contar. Ah, pero es que se ve todo en blanco, o soy yo la que lo veo. Estos rotuladores son muy finitos, ¿no? Pero No se ve nada. yo lo cuento. Vale, vale. Además lo vamos a ver aquí. Sería uno de los problemas que tenemos, como se está viendo sobre todo este año, es la falta de agua, ¿no? Entonces un jardín sostenible pues tiene que cubrir estos aspectos. Un jardín que consuma poco agua. Y ahora veremos qué se puede hacer. Luego, otro aspecto muy importante es que un jardín sostenible tiene que aumentar la biodiversidad, o sea, el número de especies, ¿no?, que tenemos en nuestro entorno. Y esto, a lo mejor en el Escorial no es tan sensible porque estamos inmersos en una zona muy natural y tal, pero en muchas ciudades realmente los únicos espacios donde tiene la fauna silvestre para vivir son los jardines, porque no más está pavimentado, o son calles, o etcétera, o son casas. Y desarrollaré un poquito la utilización de especies autóctonas en jardinería. Uno de los problemas que tenemos también es que pues, también es un círculo vicioso, que cuando uno va a un vivero pues te encuentras una serie de especies que poco adaptadas a nuestra realidad ambiental, y tenemos un montón de especies autóctonas súper interesantes, pero que no se meten en los viveros. ¿Por qué? Porque la gente no las demanda. ¿Pero por qué no las demanda? Porque no se venden. O sea, que al final es un ciclo que hay que romper de alguna manera, ¿no? Porque los viveros lo que quieren es vender. Y si va la gente pidiéndoles plantas autóctonas, pues al final se verán abocados a cubrir ese sector del mercado. Y yo creo que las administraciones podrían tener un papel mucho más activo a la hora de fomentar estas especies, ¿no? Por ejemplo, la Comunidad de Madrid tiene una red de viveros forestales totalmente infrautilizados, no saben muy bien a veces qué hacer con ellos, y que podrían producir planta autóctona para que o regalárselas a los ayuntamientos o a muy bajo precio, para que los ayuntamientos porque si la gente en las zonas urbanas, o sea, que lleva el ayuntamiento, ve que se usan estas especies, pues las empieza a conocer y bueno, que ya se está haciendo también, esto. Luego trataré brevemente el tema de plagas y enfermedades, pues claro, podemos tener un jardín biodiverso y muy tal, pero si luego cuando tenemos un problema con unas plagas o tal, lo solucionamos aplicando productos súper tóxicos, pues vamos apañados. Y luego desarrollaré también un poquito el tema del suelo, relacionándolo con los abonos y el compost, cómo hacer compost también. Pero claro, todo esto va a ser muy tarde, porque otras veces hemos hecho como casi cursos específicos de cada uno de los temas. Bueno, voy a empezar con el tema del bajo consumo de agua en el jardín. Y uno de los problemas que tenemos en España es que al no existir una cultura jardinera, o sea, aquí ¿quién tenía jardines? Pues hasta hace 30 años o un poco más, pues solo tenían jardines los ricos, porque las personas normales no tenemos jardines, ¿no? Pero ahora, pues aumenta el nivel de vivienda, pues ha generado también un tipo de urbanismo donde se fomentan pues, tipologías de vivienda con jardín, pero digamos que las referencias que había eran los jardines de los ricos, que a su vez lo que hacían era pues, copiar a los franceses, copiar a los ingleses y tal, que está muy bien copiarlos, pero adaptándolo a tu realidad. Entonces, uno de los problemas que tenemos es que se han hecho muchos diseños basados en céspedes, en praderas.
Esto lo que conlleva es un consumo de agua desorbitado, ¿no? Para que os hagáis una idea, para tener un césped de primera categoría, esto sería, por ejemplo, un campo de golf, un campo de fútbol, eso sería lo más, ¿no? Pues hay que echar 2.000 litros por metro cuadrado al año de agua. Normalmente en un jardín privado o municipal no se echa tanta agua, pero imaginemos que, bueno, pues vamos a echar la mitad, ¿no? Si suponemos que aquí caen 500 litros por metro cuadrado al año, pues los otros 500 hay que echarlos, ¿no? Y uno de los problemas, además, es que estamos usando agua de mucha calidad para regar los jardines, ¿no? O sea, normalmente se usa el agua potable, ¿no? Cuando tenemos una serie de recursos que podemos recuperar pues agua que no tenga tanta calidad para regar los jardines. Entonces, una de las premisas para ahorrar agua en el jardín es que, bueno, lo ideal sería eliminar los céspedes, o que al menos sean la superficie lo menor posible. También los céspedes tienen su lado positivo, que es que climas tan calurosos como el nuestro, pues claro, baja mucho la temperatura. Yo he llegado a medirlo y por ejemplo, donde vivo yo es una urbanización de bloques que tenemos jardines comunes, son de urbanizaciones antiguas que antes tenían más metros cuadrados por vivienda, ¿no? Y yo he llegado a medir 4 grados menos de temperatura, que eso es mucho. O sea, tú en pleno verano, si tú llegas estás a 34 grados y llegas y si estás a 30, pues no. Y eso es que se basa en la evaporación del agua. O sea, el agua, la vegetación evapotranspira y eso produce baja de temperatura, ¿no? Entonces, yo siempre he machado mucho el tema del césped, no es que sea anticésped, pero sí que tenemos como alternativas a reducir su superficie. La primera alternativa sería, voy a empezar como de lo menos exigente a lo más. Lo primero que tendríamos que tener es, bueno, yo tengo una pradera, pero por lo menos voy a regarla bien, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? Pues tener un sistema de riego que esté bien hecho, ¿no? Yo, cuando a veces me salen mantenimientos nuevos, ¿no? Pues yo lo primero que veo es cómo está el sistema de riego. Y normalmente están mal diseñados, y esto te provoca pues, que estás desperdiciando el agua. ¿Y eso por qué pasa? Pues porque la gente que monta los riegos o no sabe o son fontaneros. Que los fontaneros trabajan muy bien lo que es el cacharrerío de montar la instalación, pero el riego está en base a las plantas. O sea, no es que yo pongo un riego y luego ya planto, sino que tengo que adaptar, según las necesidades hídricas de cada especie, el sistema de riego. Sabemos que todos intuitivamente sabemos que hay riego por aspersión, riego por difusión, el goteo, riego con manguera, y no solo tenemos que adaptar el sistema de riego a la vegetación, sino que luego lo tenemos que saber utilizar bien. Pues yo puedo tener el sistema más eficiente que es riego por goteo, pero si luego yo cojo, abro el grifo y lo dejo ahí correr, no estoy ahorrando agua, ¿no? Un ejemplo que me acuerdo yo participé en un experimento con el canal de Isabel II de ahorro de agua en jardines. Entonces lo que hicimos fue montar una serie de parcelas, ¿no? Con sensor, bueno, con unos sensores de humedad y tal, con todo centralizado. Bueno, entonces había parcelas de césped de bajo consumo, de arbustos, de plantas de flor, con geotextil, sin geotextil y tal. Entonces se veían los consumos, ¿no? Entonces, una de las cosas que vimos era que, por ejemplo, era muy importante que el riego estuviera bien hecho. Incluso estando bien hecho, nos dimos cuenta, fijaros qué cosa, que tú cuando compras, por ejemplo, un aspersor, te dice, este aspersor echa tanto caudal y de esta manera. Bueno, pues eso era mentira. O sea, ni echaban, y eso de las marcas buenas, que por cierto os recomiendo que cuando compréis baterías de riego, compraros marcas buenas, porque luego hay unas así extrañoides por ahí que sí, son muy baratas, pero luego, bueno, pues incluso las buenas a veces no eran lo que decía su fabricante. Entonces,
Bueno, yo tengo mi pradera, no me da la gana de renunciar a ella porque no quiero, y por lo menos que el riego esté bien diseñado. Entonces eso no voy a explicar ahora cómo se hace un riego porque no es el momento y tal, pero que el que los haga, pero que sepa, gente que sepa hacer riegos, ¿no? Luego, la manera de usarlo, pues nosotros tenemos que calcular según las plantas la dotación de riego que se llama, la mejor manera es, porque bueno, hay estimaciones, según el clima de Madrid se estima que hay que echar 6 litros por metro cuadrado al día en praderas y tal, pero lo mejor es la práctica. O sea, yo tengo mi sistema de riego, entonces lo importante en un jardín es que esté húmedo los primeros 30 centímetros. ¿Por qué? Porque el 90% de las raíces están ahí. Todo lo que eche de más es agua que estoy tirando, y no solo agua sino nutrientes, Entonces, un sistema muy sencillo es hacer un agujero. Bueno, hay sondas, por ejemplo, muchos programadores tienen la posibilidad de ponerles una sonda, ¿no?, de humedad, que lo que hace es que cuando, si solo está húmedo, no riega, no salta el sistema, Un sistema menos sofisticado es hacer un agujero, meter el dedo y ver. Yo uso un sistema intermedio, que tengo una sonda especial, entonces te sacas como unos testiguitos, ¿no?, y ves hasta. Entonces con eso vais jugando, y pues luego hay sistemas muy sofisticados, pero cuanto más sofisticado peor. Luego, una cosa que es muy importante es, en el diseño del jardín, para ahorrar agua, suponiendo que tenemos el riego bien hecho, es zonificar el jardín por necesidades hídricas. O sea, dentro de las plantas tenemos plantas de altas necesidades de riego, sería el césped, hortensias y tal, plantas de consumo medio, plantas de consumo moderado y plantas que no hace falta regar. Y joder, ¿y qué plantas no hace falta regar? Pues por ejemplo, todas las coníferas de seto, que son las tizónicas y tal, son plantas que no requieren nada de riego. Incluso cuando las regáis, lo que estamos provocando es que aparezcan muchas enfermedades de hongos del suelo. Entonces yo, por ejemplo, en jardines que pues, a lo mejor lo llevaban, que regaban todos los días el seto de la tizónica, ¿no? ¿Qué hacía yo? Pues claro, tampoco podéis coger de repente, a lo mejor un seto que lleva 15 años regándose así, de repente decir, pues ya no riego más. Pues coge y a lo mejor se te muere. Entonces tienes que empezar, bueno, pues voy a regar una vez a la semana, lo dejas unos meses, riegas una vez cada 15 días, otros meses, una vez al mes, y luego al final la planta se va adaptando y ya no hay necesidad de riego. Entonces en el diseño, imaginaros, es que lo iba dibujando como no se ve, bueno, pero a ver si consigo que se vea. No sé si veis aquí, ¿se ve algo así? Sí. Bueno, imaginaros que esto es un jardín, ¿no? Que tenéis un cuadro. Entonces, en vez de coger y mezclar plantas muy diferentes, por ejemplo, en lo típico, poner en mitad de una pradera unos rosales, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los rosales son unas plantas de necesidades medias, pero el césped es de necesidad alta. Entonces la dotación de riego es para el césped, ¿no? Porque, y ahí en la zona de los rosales estoy echando agua de más, con lo cual tiro agua y además normalmente les produzco enfermedades a los rosales. Entonces, lo que hago es, antes, si voy a hacer un jardín o si tengo uno, lo voy modificando poco a poco, lo zonifico en zonas, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, pongo plantas de necesidades altas de riego. Aquí las de medio, aquí las de bajo y aquí las de que no hay que regar, ¿no? Y el riego lo adaptaré a estas zonas. En las zonas que necesiten mucha agua, normalmente pondré aspersores o difusores, y en las zonas de riego medio, pues a lo mejor poner microaspersores, y en las de riego bajo, pues riego por goteo, y en las de no riego, pues a lo mejor lo que pongo es unas tomas de manguera para, en un momento de mejor, pues claro, bueno, a lo mejor no hay que regar, pero si te viene ahí un verano de estos horribles, pues les tienes que echar una manguera, tal. Comentaros que en el experimento una parcela se regaba con manguera, una parcela de césped.
para ver si era más eficiente el riego con mangueras. Y resulta que era tan eficiente como otros sistemas, pero porque el jardinero que llevaba el mantenimiento era un señor con experiencia, intuitivamente él sabía la cantidad de agua que tienes que echar, pero de por sí es un sistema poco eficiente, porque tú es muy difícil ahí con un chorro saber la cantidad de agua que tienes que echar. Entonces, con esta sencilla forma de planificar, pues ya de por sí estamos evitando el despilfarro de agua. Luego va a haber preguntas, no, me van a avisar para que haya tiempo para preguntas. A ver. Bueno, un inciso que quería hacer. Ahora en Cataluña sabéis que le están pasando muy mal porque está con emergencias y tal. Y hay todo un debate de con qué hacer con la rotación, o sea, por lo que se han hecho es dejar de regar los jardines, ¿no? Entonces, claro, hay mucho debate porque, si no hay agua, pues hay que reducir los consumos, pero tengamos en cuenta que con esto no quiere decir que no ahorremos, o sea, hay que ahorrar agua ya, pero por un tema cultural, ¿no? Pero en España el 85% del consumo de agua es la agricultura. Entonces a mí me toca un poco las narices cómo nos está machacando a no sé qué, que te duches con no sé cuánto, eso, o sea, en relación a los volúmenes que se gastan en agricultura es ridículo, o sea, porque es que se gastan, vamos, millones de litros, que además muchas veces muy mal empleados, y a lo mejor se está incidiendo ahí en consumos que son, vale, que hay que reducir el consumo, pero que no es lo más importante. Uno de los problemas que tenemos en España es que hay miles de hectáreas de regadío que se han desarrollado en los últimos años para la agroindustria y tal, y que claro, ni hay agua ni la va a haber porque es que no llueve lo suficiente. Y dicen, ay, te hacen más pantanos, no sé qué, pero si es que no llueve, si es que porque hagan más pantanos, o sea, el agua no se puede fabricar, ¿no? Entonces, bueno, lo quería comentar. Y comentaros que se pueden llevar, normalmente los jardines, como se riega tan ineficientemente, llevar a ahorros del 40% es muy fácil. O sea, que con un poquito de cabeza y de tal, es muy fácil ahorrar bastante agua. Bueno, aquí tenemos un ejemplo en el Escorial de diversas digamos, actuaciones donde ya de por sí se ahorra agua. Frente a una zona, imaginaos una pradera, ¿no? Pues aquí lo que se ha hecho es plantar, esto se llama salado, y bueno, son arbustos que ya de por sí son poco exigentes en agua y lo que han hecho además es, veis que se ha puesto riego por goteo. Este tipo de composiciones pues ahorran, en relación a una pradera, pues vamos, seguro que ahorran el 50% como mínimo. Y se podría mejorar si se hubiesen usado, veis por aquí que tienen unas tuberías, ¿no? Que son las tuberías de riego por goteo, que por cierto, si algún día compráis ponéis riego por goteo, que es un sistema barato, que es fácil de aprender a montarlo. De hecho, creo que hemos hecho algún taller de montar riego por goteo. Y comprar marcas buenas también, porque las marcas buenas duran un montón. ¿Cómo podríamos mejorar esto? Usando geotextiles, que son, pues como hay diversos materiales, los hay orgánicos y los hay tipo plástico, tienen que ser algo poroso, donde impiden el crecimiento de plantas adventicias, ¿no? Pues para corregir, luego estos, si lo quieren que quede bonito, tienen que estar quitando la tierra, ¿no? Entonces, si usamos geotextiles, la manera de utilizarlo, bueno, sería, imaginaros que no he plantado nada, o sea, que está la tierra, ¿no? Entonces, lo primero que haría sería, pues, preparar el terreno, pues, labrándolo y tal, se le echaría un abonado de fondo, que ya veremos luego que se puede echar, y lo que haría, yo tengo aquí
mi tierra preparada, y lo que hago es que sobre esa tierra pongo el geotextil, ¿no? Estoy mirándolo así de corte, y si lo mirásemos desde el cielo, ¿veis algo? ¿Alguno? ¿Hay? Bueno, más o menos, como es un dibujo muy simple, en donde pongo el geotextil y luego encima pongo el riego por goteo. ¿Por qué? Porque si lo pongo debajo, si tengo una avería, es un pifoste, porque a ver cómo luego dónde está la avería, no sé qué, que si, bueno, porque normalmente te das cuenta que hay una avería porque se te muere la planta. Pero como los goteros, ¿veis? Las tuberías de goteo son muy feas, parece que es un campo boniato, ¿no? Entonces, lo que se hace es cubrirlo todo con una capa que luego veremos de acolchado, que luego veremos diferentes materiales. Con lo cual, yo tengo una superficie bonita, que bueno, el acolchado ya veremos que tiene estos materiales, tengo el riego que está accesible, pues si hay una avería, y luego esta capa, el geotextil impide que salga hierro. Y visto desde arriba, pues lo que se hace es que tú extiendes el geotextil, lo fijas con etiquetas y bueno, con zanjitas y tal se puede hacer, y luego donde vas a plantar, haces cortes, plantas la planta y luego el gotero, pues dependiendo de la composición, pues o va integrado en la tubería o lo pinchas donde esté la planta, de manera que solo riegas solo la planta, no están regando zonas, con lo cual también se reduce el crecimiento de plantas adventicias si no tuviéramos el geotextil. Sí. Voy más rápido. Bueno, otro aspecto que es muy importante es la elección de especies autóctonas. Entonces, como esta presentación luego la vais a colgar. Sí. Sí, bueno, que luego podéis ver y tal, ¿no? Bueno, pues tenemos una serie de árboles y arbustos autóctonos súper interesantes, adaptados a nuestro clima y que no dan ningún problema. Por ejemplo, tenemos aquí el madroño, que además en realidad es un arbusto que llega a formarse arbolito con el paso de los años, y tiene una peculiaridad que tiene a la vez flores y frutos. Eso es raro de ver en plantas, ¿no? Y los frutos son muy interesantes para la fauna silvestre y nada, digamos es muy bonito. Luego tenemos los enebros, que estos tenemos, este que es autóctono, pero luego también hay muchos enebros alóctonos de jardinería, de enebros chinos y tal, que también son muy bonitos. Tenemos el berberis, el agracejo, que esto normalmente en lo que nos encontramos son variedades no autóctonas, y este es autóctono y tiene, bueno, pues es bonito porque le cambia la coloración de las hojas. El bosque, que bueno, se ha utilizado de toda la vida, y el granado, que bueno, no es autóctono estrictamente, pero sí lo podemos considerar una planta cultural. O sea, que se lleva a usarlo desde hace. Luego, en cuanto a arbustos, tenemos mogollón de especies súper bonitas, como son, por ejemplo, todas las retamas. Hay un montón de especies de retamas que tienen aparte de ser muy resistentes a la sequía, pues tienen floraciones muy bonitas. Todas las jaras, que hemos puesto esta o esta, pero que el problema que tenemos es que no son fáciles de encontrar en los viveros, y muchas veces la gente intenta cogerlas del campo y trasplantarlas, y bueno, primero que sepáis que con las caras eso no funciona, y luego es una técnica que no es recomendable porque estamos sacando plantas del monte que claro, bastante más arroz. Tenemos el majuelo, esto es por ejemplo una planta de zona de yesos, tenemos porque uno de los problemas que tenemos muchas veces en los jardines es que los suelos son muy malos. Normalmente llega el constructor y nada, y pone ahí todos los escombros, le pone una capita de 10 centímetros y luego dice, joder, es que no me crece nada, claro, ¿cómo te va a crecer? Si es que es una escombrera, ¿no? Esto es muy común, Y ¿veis? Luego tenemos, digamos, arbustos tipo mata, como las salvias, la santolina, por ejemplo, todas estas sí son fáciles de, bueno, en general de encontrar en los viveros. La lavanda,
la santolina, muchos tomillos y romero. Comentaros que muchas de estas especies, digamos que tenemos la variedad silvestre y la de jardinería. Por ejemplo, cuando vamos a un vivero a comprar romero, normalmente son variedades de jardinería. ¿Por qué? Porque lo que han buscado no es que sean muy resistentes, sino que tienen muchas flores, así, y normalmente son más bonitas. Pero que si queréis usar estas especies, digamos las autóctonas, los tendríais que ir sobre todo a viveros forestales. Solamente una pregunta mientras que estamos con las plantas. Mucho de Avantos está cubierto con pinos. No sé si ha sido un error en su día, pero el pino en sí debe estar ahí. Pero todas estas plantas que estás poniendo aquí son plantas de pleno sol. Sí. El Xerophytica se acomoda a zonas de sombra también. ¿Qué plantas podrías decir para sombra? Sí, porque se pierde todo sol. Para plantas de sombra, o sea, de mucha sombra, pues tenemos, por ejemplo, el Ruscus aculeatus, las hiedras, por ejemplo, aguanta mucho la sombra. Luego, sin ser autóctona, pero que consume poca agua, es la Mahonia Pufolium. El acebo también aguanta bastante la sombra. Y ahora mismo no me acuerdo, pero vamos, que hay, sí, que existe la vinca, por ejemplo. La vinca también es una especie que aguanta bastante la sombra. Perdón, ¿el tapizante que aguante bien la sombra? Pues sería la vinca. Luego, una muy interesante, pero que tenemos mucho problema para producirla y para mantener la galluva. La galluva Tostacillus subausi es un arbusto tapizante muy rastrero que se ve aquí en la sierra y que tiene problemas de producción porque está muy asociado a hongos micorrízicos, ¿no? Entonces, yo por ejemplo cuando la he producido, pues crecía bien en soya, pero llegaba un momento que no prosperaba la planta y era porque le faltaba el hongo. Y son hongos un poco difíciles porque son unas asociaciones muy específicas y tal. Pero vamos, por ejemplo, si os vais a los jardines de la granja de San Ildefonso, ahí tienen muchas zonas de sombra tapizadas con vincas y tal. O sea que, pero la vinca minor, porque la mayor es un poquito difícil de mantener. Mira, por ejemplo, también tenemos trepadoras como el jazmín silvestre. Bueno, es poca trepadora porque le tienes que ayudar así con un poquito con tutores y tal. Las madreselvas autóctonas, que bueno, estas las encontramos aquí. Estas aguantan también la sombra bastante bien. La peonía también aguanta la sombra. Y pues, tenemos la hiedra. Y luego comentaros pues, que también hay pues, plantas así más ruderales y tal, asociadas así a cunetas y tal, que son bien ornamentales como son todas las amapolas. Que de estas te las venden pero en semilla. ¿Cómo vamos de tiempo? Más rápido. Más rápido. Pues, el tema de los acolchados, vemos aquí varias composiciones con acolchados. Aquí no sé si tienen FDSI, pero vamos a imaginarlo que sí. Aquí pues, se ve claramente cómo intentar tapar las tuberías, aquí seguramente tiene riesgo por goteo, pero no se tiene. A mí es que me resulta muy feo, ahí me parece un campo boniano. Y podemos usar para el acolchado tanto materiales orgánicos como pueden ser pues esto, corteza. También yo he usado mucho, por ejemplo, en rosaledas sin el geotextil. Cuando podo, trituro los restos de poda así muy finitos y les pongo capas así de gordas y entonces eso impide el crecimiento de las hierbas y conserva mucho el agua. Eso sería una manera también de aprovechar restos de poda para, en vez de quemarlos o tal, pues, o hacer compost o tal. ¿Veis? Aquí tenemos diferentes composiciones. También se pueden usar, bueno, se usan mucho gravas, se pueden usar o tipo volcánico o tal. Por favor, no sé, las que por el jardines que usan la grava de hacer el hormigón.
pero más feas, parece que se han caído de la misma manera. Hay gravas muy bonitas y luego una cosa que es arenas muy bonitas. Una ventaja que tienen las arenas es que se limpian muy bien con escoba de jardinero. Y las gravas lo que nos obliga es a usar sopladoras, que sé que son una peste para el ciudadano, pero es una maravilla para el jardinero, porque, o sea, eres 10 veces más eficiente con una sopladora que con una... Por eso, yo lo que estoy intentando es, ahora me paso a sopladoras que van a batería, que hacen menos ruido, y tal, Pero si yo puedo entender que en jardinería, digamos, municipal, que tienes ahí miles de metros cuadrados, o sea, tiene unos monstruos ahí, porque si no... Es una pena que la jardinería, que tiene un algo así muy romántico del jardinero que está cortando rosas y tal, al final se ha convertido en... Estamos súper mecanizados, o sea, porque es la única manera de ganarte un sueldo. O sea, ya nadie corta, bueno, supongo que a lo mejor aquí en jardines históricos están con unas tijeritas cortando huevos, pero ahora estamos con cortasetos gigantescos que vas ahí a toda pastilla, porque es que si no, no te da. Estamos muy mecanizados. Y luego, una alternativa también es usar plantas tapizantes, que pues hemos hablado de la hiedra, de la vinca, de la mayuga, y también se pueden usar matas bajas, tipo tomillos y tal, muy juntas, porque una zona tapizante no se tiene por qué pisar. Entonces, si tú tienes una persona, imagina la típica glorieta de... pues ahí nadie va a agruparse. Pues ahí, en vez de poner praderas de césped, que se ve mucho, pues se podrían poner plantas tapizantes. Bueno, un tema que no me da tiempo de desarrollar, pero que es muy interesante, es recuperar el agua de los tejados. Es curioso cómo los chalés antiguos de la sierra, esto, por ejemplo, llevo un mantenimiento de un chalet que debe tener como 60 años o por ahí, y entonces es en Alpedrete. En esa época no había agua corriente en esa zona del pueblo. Entonces lo que tenían todo un sistema de aljibes donde el agua de los tejados lo derivaban al aljibe y se usaba pues, no solo para regar el jardín, sino supongo que para más cosas y tal, ¿no? Porque, hombre, para beber no. Entonces tenemos, ahora hay todos, ya está todo inventado, hay empresas que te lo venden, hay empresas que te lo montan, lo podéis hacer vosotros, que no es complicado, y se basa en el sistema de derivar el agua de los canalones, en vez de que vaya ahí al alcantarillado, pues que vaya a depósitos. Entonces, bueno, pues incluso hay sistemas con unos prefiltros para que no te vaya la barrería al depósito. Luego el depósito lo podemos tener, si tenemos un jardín con diferentes pendientes, lo podemos poner en un sitio alto para que por gravedad sea suficiente. Tener en cuenta que el riego por goteo en superficies pequeñas con muy poca presión funciona, o se le puede incorporar, por ejemplo, este jardín que llevo tiene un aljibe muy grande y luego una piscina que ya no se usa, que la usamos de aljibe también. Entonces, tiene un pozo tradicional, pues el típico pozo de estos que se hacían antes de 10 metros y tal. Entonces, entre el agua de lluvia y algo del pozo se llenan esos dos depósitos y con eso nos da, por ejemplo, el año pasado no se usó una sola gota del canal de Isabel II. Con lo cual, además estamos usando un agua que no, para regar jardín no necesitamos que esté clorada ni no sé qué, sino que... Entonces, comentaros, bueno, podríamos verlo porque hay, o sea, estas son instalaciones fáciles de hacer y los cálculos, porque aquí el único intríngulis es conseguir el tamaño de depósito ideal, ¿no? Eso hay que calcularlo fácilmente, ¿no? Porque si pongo un depósito demasiado pequeño, enseguida se me va a llenar y ya no voy a poder acumular agua. Si pongo un depósito muy grande, pues lo que voy a hacer es que me voy a gastar mucho dinero y a lo mejor no se me llena nunca. Entonces hay una manera de calcularlo según los metros cuadrados que tengamos de tejado y la pluviometría anual para decidir qué tamaño de depósito usar. Bueno, otro de los aspectos importantes de un jardín sostenible sería aumentar la biodiversidad, tanto en las plantas de jardinería, o sea, que sea
jardín variado, porque eso es lo que va a permitir crear nichos ecológicos para la fauna silvestre. Entonces, ¿qué es lo que necesitan los bichos para bueno, primero, romper la mentalidad, antes lo estábamos comentando, o sea, en un jardín tiene que haber bichos. Cuando me refiero a bichos, me refiero a cosas que se mueven, pequeñitas y tal, que nos han educado ahí a que todo es... O sea, tarántulas asesinas que no es así. O sea, a mí me demandan mucho los clientes, pero es que está lleno de bichos. Bueno, y luego está el mito de las, que me hace muchas gracias, de las hiedras, ¿no? Que tú tienes así como una pared cubierta de hiedras y ahí se crían bichos, así como de generación espontánea, ¿no? O sea, como si fuesen a salir ahí, yo qué sé, pues serpientes asesinas y tal. ¿No? Lo que pasa es que te estás creando condiciones para que los pocos bichos que hemos dejado en el planeta puedan vivir. Y en Madrid es todavía más importante porque no hay, o sea, no tienen espacio vital para vivir, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos un espacio para que haya fauna silvestre? Primero, que haya comida, que haya bebida, y que haya refugio y que no haya depredadores innecesarios, y con esto solo lo voy a citar porque es un tema muy sensible, que es el tema de los gatos. Si un jardín, si queremos que haya pájaros, que haya reptiles y que haya anfibios, o que no haya gatos, o si hay gatos tienen que estar controlados, o sea, básicamente que no salgan de la casa. Porque los gatos son grandes depredadores. De hecho, se han hecho estudios, se estima que en España hay 10 millones de gatos, ¿no? Imaginemos que como mínimo, de media, imaginemos que un gato al cabo de un año caza 5 presas, que ya serán más, pues son 50 millones de bichos que todos los años desaparecen. Entonces, no que, bueno, no voy a seguir con el tema, no. Soy muy popular con el, pero que, o sea, que son muy, por ejemplo, si con el tema, por ejemplo, de aumentar las posibilidades de la fauna es ponerles comederos y bebederos. Si tenéis gatos y tenéis comederos y bebederos, los tenéis que poner de manera que el gato no pueda luego atacar a los pájaros, ¿no? Porque claro, los gatos son muy listos, se quedan ahí agazapados y cuando va el pájaro y hay sistemas, ¿no? Pues para impedir, yo qué sé, pues, por ejemplo, si yo pongo un comedor en un tronco de un árbol, pues se puede poner un cono para que el gato no pueda subir, o sea, como un cono así, y tal, hay sistemas. Otra cosa que es súper importante para la fauna es refugio, ¿no? Entonces, aunque nos guste, como habéis visto, yo no hablo de estilo de jardinería, o sea que todo esto se puede adaptar a cualquier estilo. Un estilo formalista, un estilo ecléctico, un jardín naturalista y que me gusta que esté todo muy selvático y tal, ¿no? Y si queremos, por ejemplo, un jardín muy formal, pues siempre, si queremos que haya pájaros y tal, reptiles, anfibios, tenemos que hacer como sitios donde está un poco salvajoide, ¿sabes? Para que los bichos se puedan meter. Y eso se puede hacer, yo lo hago en mi terraza, o sea, yo no tengo jardín, yo vivo en un piso y tengo una terraza. Entonces, ¿qué he hecho en mi terraza? He puesto comederos, con lo cual me estoy arruinando a comprar artistas porque no veas cómo estamos. Ahora podéis comprar, hay comederos de alpiste y otros que se ponen unas bolas. Esas de las bolas también es interesante porque tienen grasas y proteínas y tal, ¿no? Entonces, pues son unas bolas que te venden, que también en internet podéis ver cómo hacerlas, y entonces, bueno, tú vas por donde vivo yo, en mi terraza hay unos pájaros, y además son unos cabrones, ¿no? Porque tienen un sauce al lado, entonces van a comer, ya cuando están reventados se van al sauce, ahí a reposar un rato y luego vuelven, ¿no? Entonces, yo os recomiendo poner comederos y tal, y sobre todo en invierno. A lo mejor todo el año no hace falta, pues ya luego en primavera y verano tiene más comida. Pero en invierno hay una época muy fastidiosa, no hay insectos, casi no hay comida, entonces esto favorece mucho a la fauna. Y también un aspecto muy importante es crear zonas húmedas, que esto, los pequeños estanques, pequeñas charquitas, incluso aunque sea una fuente, porque ahí van a ir los pájaros a beber y sin necesidad de introducir nada, os van a aparecer anfibios, no sé cómo lo hacen, pero al final siempre te aparecen ranas y tal. Uno de los problemas que le causa mucho curro a la gente es el tema de los mosquitos. Es que se crean mosquitos, no sé qué. Entonces,
para que no salgan mosquitos hay dos opciones. Una es meter un par de peces, de esos de los Kobe, estas carpachinas que aguantan de todo, pero eso tiene que ser cuando por lo menos tenga medio metro la charquita, porque luego en invierno si no se puede helar y se muere. Y otra alternativa en sitios más pequeños es echar, hay una toxina de una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis, esto se echa en el agua y lo que hace es que, digamos que aborta la metamorfosis de las larvas, pero sin afectar, por ejemplo, si va un pájaro a beber y tal, no. Ese es el mismo producto que se usa a veces fumigando para la provisionaria del pino. 10 minutos, vale. Podemos hacer la más grande y más pequeña. El tema de los comederos, ¿veis? Yo, por ejemplo, el que más resultado me da es todos estos comederos, además están pensados, si os fijáis, los agujeros para pájaros pequeñitos. Porque si ponemos comederos, imagina lo típico, echar pan, no sé qué, pues al final a lo mejor te aparecen palomas y tal, porque hay muchas y lo que tenemos que ya bastante pestes son como para darlas de comer. Entonces, toda la gente que diseña estos comederos lo hace de manera que impida que pájaros, digamos, grandes, tipo palomas y tal, pues se coman el pienso. Bueno, los hoteles de insectos funcionan muy bien. Yo he puesto dos en mi terraza y es muy curioso porque van unas abejas, estas que ponen las larvas y luego lo tapan con barro, ¿no? Y las tías ya lo tienen, o sea, deben de dejar feromonas o algo así, porque ya, o sea, todos los años van, en diversas generaciones, los limpian, vuelven a poner tal, y es una cosa muy bonita. Y luego el tema de usar plantas autóctonas también fomenta mucho, sobre todo insectos polinizadores, porque muchas plantas de jardinería que, digamos, las que se suelen usar, o no tienen floración, o la floración que tienen no tienen prácticamente néctar ni nada. Entonces no ofrece nada a los insectos polinizadores. Y luego también, yo siempre recomiendo dejar una zona un poco así como abandonada, ¿no? O sea, como dejar que salgan hierbajos, que no tiene por qué ser muy grande, ¿no? Y ahí ya veréis la cantidad de bichos que salen. Bueno, esto que cuento yo tal, yo esto lo hago en mi terraza. En mi terraza hay, bueno, este año he visto carboneros, agateadores, por supuesto los gorriones, y tengo unas salamanquesas también que viven en mi terraza, pero que es una terraza normal y corriente y tal, ¿no? O sea, y luego las abejas estas, que no sé la especie, son unas abejas así pequeñitas y tal, que no hacen enjambres, sino que son como individuales. Y luego con mucho bicherío tal. Y caracoles, que no sé cómo he llegado al tercero, que eso sí que los quito porque se comen las cosas. Pero es muy curioso, porque a veces, por ejemplo, te sale en un tercero una bellota, te empieza a salir una encina en una matriz, ¿no? Y como llega una bellota en un tercero, y son de las urracas que las entierran para luego venir o sea, como para esconderla, y luego se olvidan, se les despistan y salen. Bueno, el tema de plaga y abono, ya queda poco tiempo, comentaros que se puede mantener perfectamente un jardín sin necesidad de usar productos fitosanitarios tóxicos. Eso no quiere decir porque también está la opción de que yo no hago nada, ¿no? Y claro, pues a veces puede ser un desastre y tal, ¿no? Pero yo, por ejemplo, jardines que llevo muchos años llevando el mantenimiento, al restringir el uso de productos fitosanitarios, lo que te das cuenta es, porque cuando yo, por ejemplo, tengo pulgones, he hecho un insecticida que me han dado ahí en la tienda y tal. Pues claro, mato los pulgones, pero mato un montón de bichos interesantes. Y esa fauna silvestre es la que mantiene controlada a las plagas, porque el origen de una plaga es algo que estamos haciendo mal. Y muchas veces la solución es tan sencilla, por ejemplo, no sé si conocéis los ebuénimos de jardinería, sí. Pues siempre tienen cochinilla y oídos, siempre, si te van llenando la compra y tal. Entonces, lo más inteligente es lo que hacían los jardineros antiguos, que era una planta que está siempre pochetada, pues no usarla, porque si te cambias otra vez.
tal. Cosas tan sencillas como estas, tal. Luego, el fomentar la fauna silvestre restringe mucho las plagas y luego también tenemos una serie de productos, bueno, incluso nos pueden vender predadores, que ya a través de internet es bastante asequible. Esto se ha desarrollado mucho gracias o a pesar de los que cultivan marihuana, que se ha desarrollado toda una industria que ha hecho un mogollón de cosas que eran muy profesionales. Por ejemplo, el uso de predadores prácticamente se ha restringido a invernaderos súper profesionales y tal. Entonces, ahora a través de internet pues, se pueden conseguir muchos bichos que se comen a las plagas. Ya no sé qué pasa aquí. Bueno. Dentro de los productos naturales se pueden, o lo podemos hacer, como viene en la foto, o comprarlos por india ortiga, que estos son hojas de ortiga que se han fermentado, y bueno, este es un producto buenísimo porque es repelente de insectos, tiene cierto poder inhibitorio de hongos y además tiene mucho hierro. Y esto lo podemos comprar o lo podemos hacer. De esto, bueno, daría para un curso. Tenemos el jabón potásico, he puesto algunos como ejemplo. Jabón potásico son muchos insectos respiran por la piel, entonces al echarle jabón se cubren del jabón y se asfixian y se mueren. O el azufre, que es un producto típico que se ha usado de toda la vida pues, en cultivos de viña, y también tiene efectos contra ácaros. Y luego hay un tema que yo he trabajado muchísimo, es el tema de la micorriza, y es que el 90% de las plantas están asociadas con hongos. El hongo le da agua y nutrientes y la planta le da al hongo azúcares. Bueno, y esta simbiosis pues se ha trabajado mucho en el mundo forestal, porque claro, ahí las plantas se ponen en el monte y que se coge la vida y tal, y pues es un campo interesantísimo porque no solo las plantas hay que regarlas menos, hay que abonarlas menos, sino que tienen más resistencia a las plagas. A las plagas sobre todo de hongos del suelo. Por el tema de abonos, lo que también en una jardinería sostenible deberíamos de intentar evitar usar abonos químicos, porque vienen de derivados del petróleo y normalmente están pensados para la agricultura. Y es un poco, no sé si habéis comprado el típico de las bolitas azules esas, tal de 15-15-15. Bueno, pues eso es un abono que está formulado para cultivar remolacha a lo bestia y tal. Entonces, no nos interesa ese abono en las plantas de jardín porque es demasiado potente y es muy soluble, por lo cual tú lo echas y es muy fácil que se te... vamos, perderlo, ¿no? Entonces, yo os invito a que usáis este tipo de abono, que son compost hecho por vosotros o comprado, tiene muchos nombres, compost, mantillo, estiércol y tal, y yo el humus de lombriz, por ejemplo, esto es muy bueno, es uno de los mejores, es el proceso de compostaje que se usa lombrices, y los hay de humus de lombriz también lo tenemos en líquido, que tiene muchos micronutrientes y tal. Y yo lo que utilizo mucho, por motivos profesionales, es esto, que son pellets de estiércol. Estos son, yo lo que os recomiendo es que no compréis a granel, por ejemplo, dice, voy a comprar al tío Bartolo que tiene unas ovejas y no sé qué, ¿no? Entonces, aquí hay gente que puede dar fe de que te puede venir con pulgas, por ejemplo, ¿no? Normalmente no están bien compostados, con lo cual no, en el proceso de compostaje se eliminan muchas semillas de plantas adventicias, ¿no? Que si no se ha hecho bien, pues tú lo echas en el jardín y te empiezan a salir ortigas, te empiezan a salir cardos, te empiezan a salir de todo, de lo que no te interesa, ¿no? Entonces, el tema de estos productos es que son empresas que cogen estiércoles, los compostan bien, y luego los ponen en forma de pellets, y yo los utilizo porque, primero, sé que no voy a tener problemas de las semillas, ni enfermedades, como saben compostar. Luego, es mecanizable, que a vosotros os daría igual, porque en un jardín normal, pues te da igual echarlo así con la mano. Y yo, por ejemplo, en extensiones muy grandes, yo los he hecho con una abonadora, ¿no? Que te lo deja tú súper bien distribuido, y tal.
Y bueno, comentaros, yo he probado muchas marcas, en general todas funcionan bien, y las diferencias muchas veces son un poco, por ejemplo, hay marcas que no se mezclan, yo qué sé, caballo con oveja y con gallinaza o tal. Entonces, si los que son más ricos en nitrógeno, que suelen tener una gallinaza, suelen oler bastante, ¿no? Entonces, pues yo he ido probando, claro, porque hay gente muy sensible, que huele a bonita, jardín y tal, y entonces, bueno, pues que sepáis que hay algunos, por ejemplo, los que están hechos solo de oveja, esos prácticamente no huelen, pero manchan mucho. Eso quiere decir, por ejemplo, si yo lo echo en una superficie y luego piso un pavimento, bueno, te quedan todas las marcas, no sé qué. Y luego hay marcas que, por ejemplo, esto también tiene sus limitaciones, como por ejemplo, que si los echáis debajo de arbustos y tal, tenéis que regarlos con manguera, o que les llegue el agua del riego, porque si no tardan mucho en deshacerse. Pero bueno, al margen de eso también os lo venden, digamos a granel, que podéis comprar 3 metros cúbicos de mantillo. Y luego, bueno, siempre reivindico yo que todo esto que hemos estado viendo también se puede hacer en macetas. Bueno, de hecho yo en mi casa es lo que hago, que no tengo, pero yo tengo macetas, jardineras y tal, y luego tengo una mesa de cultivo que la suelo usar para hacer semilleros, para el huerto y tal. Entonces, lo único que quería comentar en jardinería en macetas es que es preferible que sean de barro, porque las de plástico, a mí me pasaba que en mi terraza gasta mucho el sol en verano y se me morían las plantas. Y digo, oye, pues estas plantas eran autóctonas, y no, ya, pero es que un día se me ocurrió medir la temperatura dentro de la maceta y es que era a lo mejor 36 grados. Eso es que no lo aguanta ninguna planta. Entonces, si son de barro, como transpiran y tal, no cogen tanta temperatura. Y luego que no uséis tierra. Usar sustratos, de esto que pasa, pone unos sacos, pone sustrato universal y tal. ¿Por qué? Porque la tierra en las macetas se compacta mucho y se suelen originar problemas de asfixia radicular y tal. Y estos sustratos, pues normalmente pues están bien hechos y tal. Y luego, siempre todo esto lo podemos abonar, y yo en general recomiendo usar todos estos abonos que hemos visto, los hay también en forma líquida. Humus de lombriz en forma líquida, abonos orgánicos en forma líquida, y porque muchas veces, por ejemplo, esto de los peles o echar mantillo y tal, es que no hay espacio, o sea, se te caen por los bordes. Entonces, pues abonarlo en líquido te exige estar un poquito más atento, pero a lo mejor cada 15 días echarle ahí la dosis y tal, y funciona. Bueno, el tema que tampoco es muy interesante es todo esto, haciéndolo nosotros, que esto se puede hacer, normalmente como no tenemos espacio, estos son como sistemas de un poco sitio grande, porque lo puedes poner ahí y tal, y si no, yo recomiendo compostadoras, de estas que te las venden ya hechas. Pero si ponéis una compostadora, os recomiendo que cuanto más grande mejor, porque hay como un tamaño, digamos, tiene que haber una masa crítica para que empiece a compostarse, y si es muy pequeño, pues nunca llegamos y tal. Y, aunque es un tema muy amplio, digamos que si queremos hacer compost, el problema es que tenemos materiales que son muy ricos en nitrógeno y pobres en carbono, como sería, por ejemplo, el césped, ¿no? Hierbas y tal, cosas frescas, que eso se composta tan rápido que se te quema, digamos, se llama, que bueno, incluso huele a amoníaco y tal. Y luego tenemos materiales tipo hoja seca, que tienen mucho carbono y poco nitrógeno, con lo cual las bacterias tardan mucho tiempo en tal. Entonces lo ideal sería como mezclarlos, intentar mezclarlos, a veces no se puede, porque cuando tiene muchas hojas, pues no te crees el otro y tal. Y lo que es muy importante también es mantener que esté, sin estar encharcado, que esté siempre húmedo, porque si no, en cuanto está seco, para el compostado. Y bueno, y que se consiguen, luego lo tienes ahí, pues hasta un año, pues a veces, por ejemplo, las hojas de encina son difíciles de compostar porque tienen muchas ceras, pero luego eso tú coges, lo cribas en un cedazo o te haces algún artilugio, y lo que te quedas con el material fino que aportas al jardín, y el resto lo vuelves a echar al compostadero.
Y bueno, me he ido un poco más a caballo, pero es que queríamos dejar tiempo para dudas. Bien, perfecto. ¿Preguntas? Yo sí tengo una pregunta. Quiero saber, por favor, qué árbol hospitales puedo plantar en esta zona que se viene. Yo he comprobado que la valeriana muy bien, la ciruela Claudia no sé, el almendro y el barón no sé qué otro puedo plantar con eso. Pues yo creo que aquí, salvo tipo tropical de mangos y cosas de esas, casi pues cualquiera. Mira, el tema de los frutales... Pues bueno, una cosa que está pasando con los frutales es que me lo ha comentado más gente, de gente que compra los frutales y luego como que no le prospera y tal. Y yo creo que es pues que es planta que viene mal del vivero, ya. Y tal. Por el clima, allí se podrá dar pues higuera, cerezo, manzano, perales, o sea, en principio mira el suelo que tiene, a ver si, no sé cómo es, si es muy malo, muy bueno, tal, y en principio por temas climáticos no tendrás que tener problemas. Una de las cuestiones de los frutales es que requiere mucha atención, porque los frutales se han seleccionado para dar frutas. Entonces, normalmente son variedades muy delicadas, que constantemente tienen pulgones, tienen hongos de todo tipo y tal, la moja de la fruta y tal. Entonces, para todo eso hay soluciones ecológicas, pero que son árboles que hay, también está la opción de decir, bueno, que se lo coman los pájaros, los frutos y tal, ¿no? Que yo a veces veo, hay gente que está ahí obsesionada ahí con unas redes ahí, joder, tío, que sé, que no pasa nada, que se lo coman los pájaros, unos cuantos, ¿no? Y tal, ¿no? Pero vamos, en principio aquí por temas climáticos no, salvo por ejemplo los naranjos y los limoneros, que eso ya que no, porque no aguantan el frío, no tendrías por qué tener especiales problemas. A ver, esta señora... Vale, yo quería preguntarle, ¿hay algún producto ecológico para quitar un hormiguero? Cuando digo un hormiguero es que en el césped forma una montaña y no te puedes acercar porque... Sí, sí. Bueno, pues eso tendríamos el aceite de neem. Aceite de neem, escrito en así. Luego yo he leído por ahí, pero no he probado, de echarle menotito al hormiguero. También canela. Bueno, todo eso de canela, pimienta y tal, lo que hacen es que les impides, por ejemplo, lo típico que se te meten en casa y tal, y pero ya se busca luego otro camino. O sea, las hormigas, bueno, comentar que las hormigas en general, salvo que sean, no sé, claro, a veces es que son muy agresivas, que no puedes entrar porque te atacan. O sea, no tengo una... hormigas normales, pero ya 2 o 3 últimos veranos me han salido unos hormigueros grandes que acercarte no puedes porque se te Unas chiquititas. Sí. Es que esas son muy agresivas, las chiquititas esas son... La hierba buena. Sí, Tengo también. también. Vamos, lo de mí sería prepararlo y echarlo en abundancia para... Y luego, eso yo creo que siempre en ecológico es el producto que más ahora que... De todas maneras voy a dejar mi correo y si... Porque también puedo mirar más cosas. ¿Tenéis alguna cosa concreta? Pues, había un señor por ahí que... Yo tengo un almendro hace casi 20 años, altísimo, solo di una vez almendras y no eran dulces. Pero ¿sabes qué pasa? Que ahora empezará la flor y casi todos los años hay una helada en mayo y se va, no dan almendras.
pues ya... O sea que no hay manera... Es que eso es, por ejemplo, este año están muy asustados los fruticultores, porque como ha hecho un nuevo invierno, entonces les ha florecido mogollón y están, pero asustadísimos, y dicen, como venga una helada, sí, no quiero... O sea, el problema de estos, de esta... Es que no vuelven a florecer, o sea, se agota la floración y ya te quedas sin almendra. Y otra preguntita, ¿y cómo se puede conseguir que dé almendras dulces? Injertándolo. Ya, pero eso es más complicado. Es la única manera, porque o sea, realmente todos los almendros están injertados. Normalmente el pie de abajo suelen ser variedades rústicas y tal, que a lo mejor dan almendra, o a lo mejor no son amargas, pero son muy pequeñitas, y sobre el prácticamente todos los frutales van injertados. ¿Pero qué tengo que comprar? ¿Un almendro dulce y injertarlo? Claro. Y yo solo, de eso no sé cómo se injerta, es que en jardinería no se usa, solo se usa prácticamente un injerto, se llama injerto de nieve, que es el que se hace en los rosales. Y del resto de injertos no tengo yo mucha experiencia, pero vamos, que hay bibliografía y seguro que hay tutoriales apuntados. Pero es la única manera de tener dulce. ¿Alguien, bueno, no sé cómo lo vamos a hacer, aquí, allá o levantarlo? Bueno, da igual. Bueno, solamente una pregunta. Sí. En el monte aquí hay un montón de estricol, de las vacas. Sí. ¿Es eficaz hacer té de este estricol? La gente lo hace aquí y el producto es eficaz con las plantas. Quiero decir que lo metes en el agua, lo dejas un tiempo cubierto para que no salgan unas medias, algo así, para que no salgan las semillas que a lo mejor ha comido las vacas. ¿Este tiene eficaz? ¿Este funciona bien? Dice, hacer como líquido. Sí, bueno, Ponerlo en agua, ponerlo en agua. Eso se llama agua de compost. Y eso es buenísimo. Con cualquier compost, pero yo os recomiendo que uséis compost ya, no de una bollina que encontréis por ahí, porque esa sí que va a tener mucha semilla. Luego lo que podéis hacer, si lo filtráis muy bien, con un domicilio para que no pase semilla, pues vale. Entonces, con ese líquido, luego se puede regar las plantas o diluyéndolo en agua, incluso se puede aplicar en las hojas, porque las plantas también absorben nutrientes por las hojas. Y eso es una cosa muy buena, que podéis hacer con cualquier compost, de estos que hemos visto, hacer el agua de compost. Eso está muy bueno. ¿Y para las plagas de caracoles? Caracoles, bueno, pues eso tenemos en ecológico, ¿no? Tenemos trampa de cerveza, eso sabéis cómo se hace, ¿no? Bueno, también la vendemos. Hay que coger un tarro de cristal, hacéis un agujero, entonces ponéis el tarro de cristal con cerveza y se suele poner una tapa, pues si llueve, con unas piedrecitas aquí, entonces los caracoles van a beberse la cerveza y se ahogan. Luego también, ¿Y para que no se mueran? para que no se mueran, como cogerlos con la mano, eso no os tocaría. O sea, como vais con una linterna por la noche, pues sale por la noche. Entonces te vas con una linterna, lo coges con las manos y no se lo echéis al jardín de al lado, pero se lo echáis ahí por el campo y tal. Y luego también, en plan ecológico, se pueden poner, por ejemplo, si tenéis un mini huerto, se pueden poner como planchas, yo las he visto que las venden, como una especie de láminas de cobre, ¿no? Con una barrerita y ellos no pasan el cobre, porque les debe de resultar repelente y tal. Y también venden unos nemátodos que matan a los caracoles y tal. ¿Pero hacen tanto daño los caracoles? Pues a mí en general, no, si tienes lechuga, sí, si no tienes lechuga. O sea, salvo cosas del huerto, no suelen ser muy... ¿Más preguntas? Hola. Si puedes recomendar una aplicación del móvil para identificar plantas. Para identificar plantas, pues no. Y te lo veis, ¿sabes por qué? Pues mira, voy a enseñar mi móvil.
O sea, yo ni uso app, ni estoy dando en Facebook, ni tengo WhatsApp, ni no sé qué. Pero no porque sea un Australopithecus y tal, sino porque es que lo que sí hay, bueno, el tema de identificación es complicado. Es complicado de las plantas autóctonas porque hay muchas, y luego en plantas de jardinería el problema que tenemos es que nos las tenemos que aprender una por una, porque en las plantas silvestres tú tienes, hay guías que te vienen con unas claves, imaginar, dice planta con flores, tal, entonces te manda a un sitio, ¿no? Y tú vas identificando, pero como las plantas de jardinería muchas veces son plantas de muchos sitios, pues la única manera de aprendérselas es... Entonces una cosa interesante es ir a los viveros a ver plantas, que yo eso lo hago. Porque en España se comercializan 3.000 especies, como comprenderéis yo no me las conozco todas, ¿sí? Perdón, hay una aplicación que yo tengo aquí que se llama PlantNet. Esa, sí, muy buena. Pues no sé si funciona bien. Funciona bastante bien, depende mucho de la calidad de la foto que hagas, si es representativa o no, pero bueno. A ver, yo supongo que ahora con lo de no es 100% tampoco, Con lo de la inteligencia artificial, yo creo que dentro de nada va a haber, de que le haces una foto y te va a decir esta. Esta ya funciona con inteligencia artificial. Claro, pues eso lo desarrollará más y llegará un momento que no, pero aún así, aunque fuera así, lo de las guías, yo os invito a que compréis guías de plantas porque te ayuda a fijarte en los detalles, porque para identificarlas tienes que ver cositas de las plantas y bueno, y se aprende mucho dibujando las plantas. Aunque dibujemos mal da igual, porque tú al dibujar tienes que hacer un esfuerzo mental de quedarte con los detalles. Vamos, yo hay plantas que no se me olvidarán nunca porque las he dibujado. Pero te quedas con los detallitos y se te quedan así grabados y... Una pregunta, los viveros forestales que hablas, ¿cuáles son? Sí, pues aquí... Hay uno en Tajuña, no sé en Fontiveña del Tajo hay uno, se llama Alborada. Lo que pasa es que creo que se ha tirado al pistacho a muerte. Bueno, pero sigue produciendo plan. Y luego hay uno en Albacete, se llama Proyecto Forestal Ibérico, que eso sirve muchas cosas. Eso ya te lo venden por internet y tal. Lo que pasa es que el tema de los viveros forestales es la planta es muy barata, pero normalmente están pensados para comprar mucha cantidad. Entonces lo ideal sería juntarse varios y la ventaja que tiene para mí es que es planta pequeña. Yo siempre recomiendo que sea planta pequeña, tanto en árboles como en arbustos, porque además que se ha estudiado científicamente. Tú te coges, por ejemplo, ahora la tendencia a comprar árboles muy grandes, porque como lo queremos instantáneo, entonces lo que se ha visto es que valen mucho más y luego tienen muchos problemas para instaurarse en el sitio, ¿no? Hay que cuidarlos mucho, que no sé qué. Entonces, se ha comprobado que si yo me compro un árbol con un tronco así, de guapilla, que me vale una pasta y otro 10 veces más barato, así, al cabo de 3 o 4 años tienen la misma talla, porque el que hemos comprado grande se queda ahí parado, ahí hasta que logra ahí adaptarse. En cambio el jovencillo enseguida se hace con el sitio, empieza tal y nos... Una pregunta, 2 mitos así, ¿conviene echar, ¿cómo se llama?, pozos del café y ceniza en nuestro compost? Sí, buena pregunta. Todas las cosas de café eso es bueno, ¿eh? La ceniza, el problema que tiene es que tiene cloro. Entonces, lo que hay que hacer, si yo tengo, bueno, primero que sea ceniza de madera, porque hay gente, yo que sé, que ha quemado ahí de esto de conglomerado y de guarrería, o sea, que eso luego tiene productos tóxicos, o sea, tiene que ser de madera. Y luego, la manera de quitarle el cloro es, yo cojo la ceniza, la echo en un cubo, le echo agua y la dejo un par de días para que se evapore el cloro. Y siempre hay que intentar, también se puede echar directamente en el suelo, pero no hay que echar mucho, no hay que, porque es muy fuerte. Y lo de los pozos de café, todos los que quieras, eso. ¿Puedo preguntar una cosa? Antes has hablado de la zonificación del jardín, pero hay jardines que no se pueden zonificar.
porque ya, por ejemplo, hay muchas encinas o porque hay otro tipo de plantas o que han salido solas o que ya estaban cuando compras la parcela, ¿no? Y entonces, ¿cómo se puede solucionar para el riego, por ejemplo, todo eso? Pues si puedes planificarlo. Pues lo que se podría hacer era primero intentar poner riego por goteo, ¿no? Y luego cuando o sea, de riego por goteo, digamos que hay dos tipos. El que viene tubería con el goteo integrado, que además eso dice, por ejemplo, también tubería que cada 33 centímetros tiene gotero de tantos litros a la hora. Entonces eso se suele usar, por ejemplo, para setos, para huertos, ¿no? Que tú tienes ahí y tal, ¿no? Pero también podemos comprar tubería y los goteros. Entonces hay goteros de 2 litros a la hora, de 4 litros a la hora, de no sé qué tal a la hora. Entonces podemos poner la tubería y luego, dependiendo de la especie, pues si tiene más requerimientos hídricos, ponerle un gotero de más litros a la hora y donde tiene menos, esa sería un poco la manera. En el mismo sistema, pues en unas partes se echa más agua y en otras menos. Pero tenéis que tener en cuenta que lo de poner tuberías de goteo tiene un límite. O sea, que cada tubería tiene un caudal máximo y una longitud máxima. Entonces, claro, tampoco en jardines normales no suele haber problema de presión, pero si tenemos un jardín muy grande, a lo mejor hay que planificarlo por fase porque no te da la tubería suficiente. ¿Y para zonas arenosas? Para zonas arenosas, gotero. Hay para zonas, imaginaos que muy permeables, venden unos hidrogeles que son unos polvos que tú lo echas al lado de las raíces, entonces lo que hacen es que eso se absorbe en el agua y la mantiene, ¿no? Eso se usa mucho, por ejemplo, en taludes de carreteras, ¿no? Que claro, son sitios súper inhóspitos y para que la humedad se conserve. Tengo una pregunta sobre... perdona, Manuel. Es una acotación porque has dicho un poco que intentar poner plantas autóctonas. Y las plantas autóctonas es verdad que no es tan fácil obtenerlas en vivero. Pero yo lo que también creo que debemos advertir es que, sobre todo, si se va a los viveros, que muchas veces hay plantas muy atractivas que te enamoran y acabas, estarse seguros de que no son plantas que están en las listas rojas. Claro, porque aquí en San Lorenzo tenemos arbusto de mariposas, tenemos falopia, tenemos algunas cosas en partes municipales que son de evitar, porque tienen, bueno, incluso tenemos la Aquilea filipendulina que se ha escapado de jardines, no sé si municipales o tal. Entonces, tened mucho cuidado de no plantar cosas que se pueden acabar yendo al ecosistema y produciendo daños. Eso que dices es muy interesante, que no lo he comentado. De hecho, el Ministerio de Medio Ambiente tiene publicado unos libros que supongo que ya se pueden descargar en PDF, que son listas de especies, o sea, la lista roja de las especies invasoras, ¿no? Tenemos una suerte dentro de lo que es que, como la mayoría de las especies invasoras no aguantan el frío. O sea, donde tienen realmente, aunque es verdad lo que tú dices, pues yo aquí he visto glorietas, que es la Aquilea filipendulina, ahí va de la Pampa y tal. No es tan grave el problema como en las zonas costeras, que ahí es el acabose, vamos, ahí tienen de todo, como no hiela, pues claro, plantas que el Capogrotus edulis, que es la uña de gato que llaman, bueno, hay los problemas bestiales. Y lo que dices es muy interesante, que hay que tenerlo en cuenta. Yo, en general, lo que haría cuando voy a comprar una planta es, antes de comprarla, como ya la información es muy accesible, leer un poquito, ¿no? Porque también aquí a veces te venden bugambillas. La bugambilla, no sé por qué te la venden, es que no aguantan nada el frío, ¿no? Entonces sería como planta de interior prácticamente. Sí, pero incluso, o sea, hace no sé si un par de años retiraron no sé si del Lidl o del Aldi, Budelia y Poligonium, o sea, que es que
te vas al supermercado y dices, mira qué bonito es esto, no sé qué tal, y te vienes con una invasora de... Por ejemplo, en el País Vasco, de puntería tiene unos problemones, pues se les ha metido por todos los valles y tal. ¿Y el ailanto? Bueno, el ailanto, porque claro que estoy participando en un experimento muy interesante, es en el Parque Nacional, como hay ailantos, claro, tú los cortas y vuelven a salir. Y entonces, convencionalmente se les aplicaba un herbicida para matar los topones. Pero claro, pues eso es una burrada y tal. Entonces, estamos probando mezclas de hongos de pudrición de la madera, que se lo estamos aplicando a los topones, porque ya hay experiencias para matarlos de esa manera. Y son hongos recogidos aquí en la sierra. Entonces, este año se hizo ya había una experiencia en Extremadura de mezclar 3 hongos y hemos hecho este año una experiencia, pero con solo una especie de hongo, y vamos a ver los resultados. Pero yo creo que habría que usar más, o sea, como un cóctel de hongos para matar los topones. Esto se puede usar para eliminar, por ejemplo, pues eso, de especies, digamos, leñosas invasoras. Entonces ahí hay mucho campo. Pero está perjudicial, como viste, en el ailanto. El ailanto, bueno, es que las especies de alrededor. Es que es muy invasor. Pero es depredador de las demás especies de plantas. Bueno, les ocupa el suelo, les ocupa los nutrientes, el agua, o sea... Los chinos lo llaman árbol del cielo, porque la madera es una mierda, no vale para nada. Huele mal si la queman. No te da... las hojas no se la come el ganado. O sea, no vale como que no vale para nada. Entonces dicen, bueno, pues será un árbol de los dioses. Luego es un árbol, a mí me causa admiración porque tú te vas por Madrid capital, el típico solar ahí abandonado y tal, y está lleno de ailantos. O sea, que aguantan, y por eso se pusieron en bordes de carreteras y tal. Emilio Blanco, el etnobotánico que estaba con nosotros dando vueltas para estudiar cuando estamos montando el tema de un proyecto de biodiversidad urbana en San Lorenzo, pues preguntamos cuál era el ailanto y él dice que, bueno, hay muchas zonas, como has dicho tú, que donde no crece otra cosa, que mejor ailanto que nada, ¿no? Yo tenía dos preguntas. Una pregunta primero sobre las acículas de los pinos, que yo no sé si mucha gente que en esta zona tenemos problemas. No vale para el compostaje, claro, pero sí vale para el acolchado. Sí, yo he oído cosas de acolchados. De hecho, hay pinares por aquí que tienen acolchado de acícula. ¿Y no es muy ácido? Sí, pero si el suelo aquí también es ácido, pues lo que puedes hacer es tratar plantas de sitios ácidos y tal. A mí, por ejemplo, estéticamente no me gusta, claro, como acolchado, pero se podría usar. Y tal. Y lo que tú dices, que es difícil de compostar. Y tal. Se puede, pero nosotros tenemos lo mismo, yo no quiero... Claro, sería pues o sea, a lo mejor tardaría 2 años en hacerse el compost. Y cuando tenemos ese tipo de materiales, lo que se suele, o sea, lo que yo hago, por ejemplo, que lo suelo hacer también con hojas de encina, que se podría es echar urea. Que la urea es el 50% de nitrógeno. Entonces, le estás aportando nitrógeno a las bacterias para que degraden esos materiales que cuestan mucho. Y la listo de la urea te la venden, tú la compras, parece como una sal, realmente. Y eso lo mezclas con agua y se lo echas a compost. Y la otra pregunta es sobre cuántas veces, con qué frecuencia tienes que cambiar los tiestos a las plantas. Lo de la... Yo, hombre, pues a lo mejor, yo qué sé, por lo menos cada 6 o 7 años. Es que el problema que tenemos en los tiestos es, como lo regamos con el agua del grifo. El agua del grifo tiene un poquito de sal. Entonces, un poquito de sal, otro poquito de sal. Pues al cabo de 10 años, pues el tiesto acumula mucha sal. Entonces, se podía, o sea, que se puede cambiar. Pero vamos, yo realmente, por ejemplo, en mi terraza no cambio, vamos.
sea, con ordenador no se puede. Claro, a veces está ahí todo ahí tan comprimido que no se puede cambiar. Pues nada, pues muy bien, pues estamos casi las 12:30, pues 1 hora y media, que es justo, en mi opinión. Vamos a subir todo, hay cosas documentos que tiene una documentación muy extensa, Pachi, y va a subir unas cosas, por ejemplo, la lista de las plantas xeropíticas, etcétera, y lo colgaremos ahí en una entrada que hacemos sobre esto, ¿vale? ¿Lo puedes cambiar, mover esto? Luego, la otra cosa es que va a volver a San Lorenzo en 3 semanas, porque vamos a hacer un taller de huertos. Hemos hecho como montones con él, y la idea es para los hortelanos, pues particulares o los huertos sociales, que hacer más o menos pues algo muy interactivo, pensando en qué tal la temporada pasada, qué éxitos había, qué problemas y cómo podemos mejorarlo. Entonces, más o menos, en vez de una charla propiamente dicho, es como un taller donde, pues, por ejemplo, el año pasado tuvimos problemas con la ola de calor, con el viento, tuvimos problemas con los conejos, tuvimos problemas, y luego otras cosas, y luego a veces las variedades que van bien, la hortaliza que va bien, etc. Y luego pues las ideas. Entonces esto, si hace buen tiempo, lo vamos a hacer en los huertos, si no, lo vamos a hacer en la Casa de la Juventud, ¿vale? Y luego colgamos todo esto. Luego, pues también agradezco la presencia de 2 concejalas, Patricia Partida y Ana Calleja, que es de Juventud. Patricia es de Medio Ambiente, y ¿puedes decir algo sobre compostaje? Porque hay un curso de compostaje que vais a lanzar. Sí. Si quieres. Bueno, lo presento. Soy Patricia. Desde el Ayuntamiento se organiza un programa de compostaje, y esta va a ser la 3ª edición. Tiene su comienzo con una formación inicial que es obligatoria el 29 de febrero o el 2 de marzo, ¿vale? Todavía os podéis apuntar, y nada, lo que se hace es entregar una compostera, ¿vale?, doméstica, y os van dando formaciones, y la empresa que se encarga pues también va haciendo seguimientos en el propio domicilio para resolver las dudas. Luego, al final del programa, que es hacia octubre, pues ya se hace una valoración de ese compost y demás. O sea que cualquier información, o bien a la Casa de la Juventud, al área de Medio Natural, o bien por correo electrónico, pues podéis consultar. Muy bien, gracias. Pues nada, yo creo que ya es... Hay una cosa que quería comentar, que es una nota, que es el tema de los herbicidas, que son una jardinería sostenible, no deberíamos de usarlo, y que hay alternativas. O sea, yo llevo cerca de 2 hectáreas de jardines, llevo 20 años sin usar herbicida, y es económico y se puede hacer, No, ahora no tenemos tiempo para hablar del tema, pero yo creo que es un tema que es muy importante. Por ejemplo, en Alperete hemos conseguido, no sé hasta cuándo, pero que no sé, en las zonas, digamos, del ayuntamiento, que esté prohibido usar sobre todo el glifosato. Aquí está prohibido, lleva varios años sin utilizar en los jardines públicos. Claro, entonces, bueno, pues es por ejemplo, en Andalucía tienen pantanos donde no se puede usar el agua por la cantidad de carga de herbicida que tienen de los cultivos de olivar, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que a pequeña escala como la nuestra es muy factible, pues usar otras alternativas. Paco. ¿Me da tiempo? Sí. Yo tengo el jardín, que son 1600 naturales, o sea, los robles y pradera natural. Lo único que hago es segarla. El único problema que tengo es que salen espigas. ¿Espigas? Sí, como de trigo parecido. Sí. Y no me importaría si no fuera porque se le meten los dedos de los perros. Entonces quiero eliminar las espigas, pero es... Pues eso lo que puedes hacer es desbrozar antes de que se formen las espigas. Lo que pasa es que si corto pronto, como está lleno de flores silvestres, pues claro, me da pena. Ahí, no sé.
Está difícil bueno, la cosa. La solución es Claro. claro. Porque cavar o roturar no... No, porque estará tan mezclado, al ser una pradera natural es imposible. Vale, gracias. Pues nada, pues yo creo que vamos a terminar y muchas gracias a